¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a resolver un problema que se resuelve utilizando las razones trigonométricas y pues de una vez vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues leer el ejercicio y comprenderlo. En este caso dice que un topógrafo usó un teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso. Bueno, paro aquí. Un teodolito simplemente es un aparato que utilizan pues los topógrafos para medir ángulos y bueno, yo no sé para qué más lo utilizarán, ¿no? Pero más que todo creo que es para eso, para medir ángulos de elevación y toda esa vaina. Entre el nivel del piso y la cumbre de una montaña. Entonces, bueno, ya ahorita lo vamos a ver para comprenderlo, ¿no? Dice aquí que en un punto mide el ángulo de elevación de 43 grados y 1 kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación es de 23 grados. Dije 23 aquí, era 43. La pregunta es ¿qué altura tiene la montaña? Para comprenderlo, lo recomendable es realizar un dibujo, pero la recomendación que les he dado a ustedes es que realicemos el dibujo bien. Y cuando hablo de bien, no les estoy diciendo que hagan una montaña muy bonita ni nada por el estilo, sino que las medidas estén como dice aquí, ¿no? O por lo menos estén a escala. ¿Listos? Primero voy a hacer un dibujo así por encimita para que veamos qué es lo que tenemos que hacer y para comprender el ejercicio. ¿Listos? Entonces, se quiere medir la altura de una montaña. Obviamente, pues para eso vamos a tener en cuenta la cumbre, ¿no? La parte superior de la montaña. Y voy a volverlo a leer. Dice aquí que un topógrafo utilizó un teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cumbre. O sea, está por aquí en el piso en algún lado. Supongamos que está aquí. Por ahora no nos interesa que las medidas estén como deben ser, sino comprender en este caso el ejercicio, ¿no? Y dice aquí que en un punto, supongamos que está ahí, mide el ángulo de elevación de 43 grados. O sea, desde aquí hasta aquí va a haber una línea que va a ser nuestro ángulo de elevación. O sea, desde aquí hasta la cumbre, aquí sería un ángulo de elevación que en este caso es de 43 grados. ¿Sí? Voy a correrlo un poquito más para arriba porque ya me estoy agachando mucho. Y dice que además, y 1 kilómetro más lejos de la base de la montaña, o sea, caminó más lejos 1 kilómetro, supongamos que 1 kilómetro fue todo este espacio, por aquí hasta aquí, digámoslo aquí, que aquí hay 1 kilómetro, ¿no? Caminó 1 kilómetro más lejos de la montaña y midió el ángulo de elevación y ahora es de 23 grados. Entonces, desde aquí se midió el ángulo de elevación, o sea, otra lineecita que va desde aquí hasta aquí, y ese ángulo de elevación en este caso fue de 23 grados. La pregunta es la altura de la montaña, entonces tenemos que hallar esta distancia, ¿no? La altura que sería medir desde la parte más alta hacia el piso, formando ángulo recto, ¿no? Obviamente las montañas no se podría medir su altura, sino es utilizando más o menos esta distribución, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer el dibujo bien porque una recomendación que yo te hago es esa, ¿no? Que ya lo hemos hecho en videos anteriores. Hagamos hagamos el ejercicio, hagamos el dibujo bien y veremos que solamente observando el dibujo ya vamos a saber una aproximación de cuál va a ser la respuesta para que cuando lo hagamos numéricamente y demos la respuesta sepamos si está bien o no. Sí, es muy importante, ¿no? Entonces, voy a hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren, un triángulo rectángulo, que es este, y otro triángulo rectángulo, que es este. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar esos dos triángulos. Primero que todo, pues debo tener en cuenta que aquí voy a medir dos ángulos, ¿no? Este ángulo de 43 grados, este ángulo de 23 grados y que esta distancia sea de 1 kilómetro. Obviamente no la voy a poder medir de 1 kilómetro, pero sí voy a poner una medida cualquiera pensando que sea 1 kilómetro. ¿Listos? Entonces les voy a explicar cómo haría yo el dibujo. Primero que todo, pues voy a hacer una línea horizontal que va a ser el piso en este caso, ¿no? Entonces supongamos que aquí fue la segunda parte en la que midió, ¿no? Entonces, desde aquí el ángulo de elevación debe ser de 23 grados, ¿no? 23 grados y 43, ¿no? Entonces, bueno, voy a correr esta línea un poquito más para allá, por acá, ¿sí? Desde aquí voy a medir 23 grados. Obviamente que utilizamos el transportador. Y voy a agrandarlo para ver un poco mejor, ¿no? O mucho mejor, ya que tengo la posibilidad de agrandar. Obviamente ubicamos nuestro transportador aquí porque aquí es donde va a estar el centro de mi ángulo. Y el ángulo va a ser de 23 grados, entonces lo medimos aquí desde el centro.
medimos 23 grados, voy a pasarme para acá y pues voy a hacer esta línea lo largo que quiera porque lo importante aquí es que este ángulo mida 23 grados y ahorita les digo cómo saber qué tan larga va a ser esta línea, ¿no? Entonces, 23 grados más o menos aquí, mírenlo. 10, 20 y 23 grados. ¿Listos? Entonces ya medí el primer ángulo que es el de 23 grados. El otro ángulo lo tengo que medir supuestamente 1 kilómetro hacia allá. Obviamente, como les decía, no voy a poder medir 1 kilómetro. Entonces, el otro ángulo lo voy a empezar ¿en dónde? Aquí a 1 kilómetro, pero pues ¿cómo voy a decir yo 1 kilómetro? Voy a tomar como que cada cuadrito son 200 metros, o sea, 200, 400, 600, 800 y 1000. Aquí voy a empezar a medir mi segundo ángulo, ¿sí? Desde aquí hasta aquí yo tomé como que cada cuadrito serían 200 metros. Entonces, ahí voy a empezar a medir mi otro ángulo que es el ángulo de 43 grados, ¿no? Entonces, ahora desde aquí, colocando el centro aquí, mido 43 grados. Entonces, pues empieza mi ángulo acá y en este caso va a medir 43 grados. Mírenlo aquí, 40, 43. ¿Hasta dónde va esta línea? Pues esta línea va hasta donde se cruzan las dos, ¿sí? Porque ahí en donde se cruzan esos dos ángulos se supone que estaría la parte alta de la montaña. Ya les voy a mostrar para que veamos, ¿no? Entonces, 43 grados, en este caso sí ya lo voy a hacer hasta aquí nada más, tratando de ser lo más perfecto posible. Miren aquí, 43 grados, ¿no? 10, 20, 30, 43 grados. Aquí en donde se cruzaron esas dos líneas, pues es donde está nuestro, ¿sí? Donde se cruza el ángulo de 23 con el de 43, ahí en ese punto de intersección, pues es en donde está la cumbre de la montaña, ¿no? Entonces, me pasé, ya les mostré el ejercicio de práctica. Entonces, aquí, ahora sí puedo terminar mi gráfico. ¿Cómo lo termino? Pues bueno, voy a quitar el transportador, ahí, y esta línea ya no la necesito que sea tan larga porque simplemente la voy a dejar aquí, ¿no? Hasta aquí. Ya obviamente sé que hasta ahí el ángulo ya estaba bien medido. Esta otra línea también la voy a acortar hasta más o menos donde están los dos puntos de intersección. Aquí. Y me falta la línea vertical, que sería la de la altura de la montaña, ¿no? Entonces, pues iniciaría acá y sería, o iría más o menos hasta por acá, ¿no? Entonces, lo que hice fue mi dibujo bien hecho, ahora sí. Obviamente, pues este dibujo no se parece en mucho, o bueno, sí se parece harto, ¿para qué? ¿Sí? Aquí está el dibujo, solo que está más grande, ¿sí? Está la montaña, la única diferencia es que tiene la montaña. Entonces, ahora sí vamos a analizar nuestro gráfico, ¿no? Entonces, aquí estaba, voy a pasarlo para más arriba para que lo veamos un poco mejor, ¿no? Entonces voy a dejarlo por ahí para que ustedes lo puedan ver bien. ¿Qué tengo que escribirle? Las medidas, ¿no? Entonces la distancia desde aquí hasta aquí decía que era de 1 kilómetro, ¿no? Obviamente 1 kilómetro pues son 1000 metros, ¿no? Por eso yo dije 200, 400, 600, 800 y 1000 metros, ¿no? Podría haber escrito aquí 1 kilómetro o 1000 metros, eso es lo mismo. Aquí este ángulo es un ángulo recto, ¿sí? Que va a servirme para los dos triángulos, ¿no? Algo importante, miren que no, bueno, sí falta porque sí conocemos más datos, este ángulo que era el ángulo de elevación que medía 43 grados, ¿sí? ¿Qué voy a decir que es del triángulo rojo? Este triángulo, ¿no? El triángulo rojo, este ángulo que era de 23 grados, si no estoy mal, ¿no? 23 grados, listos. Esos son los datos que conocemos. Algo importante, como vamos a trabajar con razones trigonométricas, las razones trigonométricas las trabajamos en ángulos rectos. O sea, miren que aquí estoy escribiendo todo con rojo en el triángulo rojo. A este le voy a llamar el triángulo rojo, ¿sí? Otro triángulo, y miren que este triángulo rojo tiene un ángulo recto que es este, ¿no? Entonces me sirve para utilizar razones trigonométricas. Hay otro triángulo que también es un triángulo rectángulo, que es el triángulo, le voy a llamar el triángulo azul, que es este, ¿no? Mírenlo ahí, es un triángulo completico que también tiene un ángulo recto. Un triángulo con el que no debemos ni siquiera mirar es este triángulo, que digámoslo así, que sería el triángulo verde, ¿sí? ¿Por qué ese triángulo no lo miramos en este caso? Porque no es un triángulo rectángulo, es un triángulo acutángulo, ¿listos? Entonces solamente vamos a trabajar con el triángulo rojo, que sí es rectángulo, y con el triángulo azul, que también es rectángulo.
Miren que en ninguno de los dos triángulos podríamos empezar a hallar algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el triángulo rojo no conocemos solamente el ángulo. Este lado, que sería el cateto adyacente, no lo conocemos. Este lado, que sería el cateto opuesto, tampoco lo conocemos. Si observamos el triángulo azul, solamente conocemos también un dato, porque no conocemos sino el ángulo y no conocemos más. Miren que el cateto adyacente, que es todo esto, no lo conocemos, conocemos solamente una partecita. Y el cateto opuesto tampoco lo conocemos. Entonces ahí es cuando sabemos que vamos a tener que utilizar sistemas de ecuaciones de 2×2, ¿sí? ¿Por qué? Porque no conocemos sino un pedacito de un lado, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver a qué es a lo que le voy a poner las letras, porque como vamos a hacer un sistema de ecuaciones, pues va a trabajar con dos incógnitas, ¿sí? Vamos a buscar cuáles son las dos incógnitas que me sirven para trabajar con esto. En este caso, la recomendación, las dos incógnitas serían los dos lados que sean comunes en los dos triángulos. Por ejemplo, si nosotros observamos el triángulo rojo, este lado es el cateto opuesto. Y si observamos el triángulo azul, este mismo lado también es el cateto opuesto. Entonces, a este que es el cateto opuesto de los dos triángulos, le voy a poner una incógnita. Por ejemplo, voy a decir que este lado lo vamos a llamar X, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el lado común. El otro lado, que es un poquito común, es siempre del lado que conozcamos algo. Miren que este que es el cateto adyacente en este triángulo, en el triángulo azul, y en el triángulo rojo, este de abajito también es el cateto adyacente. Solo que no es el mismo, ¿no? Para el triángulo rojo, el cateto adyacente sería esta partecita nada más. Y para el triángulo azul, el cateto adyacente sería todo el lado de abajo, ¿sí? No son iguales, pero tienen una partecita en común. Esa partecita en común yo la voy a llamar con otra letra, ¿sí? Por ejemplo, la voy a llamar Y. Desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esta partecita, que sería el cateto adyacente del triángulo rojo, la voy a llamar Y. ¿Listos? Ahora sí, ya hicimos el dibujo bien, pusimos nuestras incógnitas. ¿Y para qué era que me servía el dibujo? Para saber más o menos cuál es la respuesta. Aquí con el dibujo que yo hice, que miren que lo hice incluso un poco rápido, voy a mirar cuál sería la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la altura de la montaña o qué altura tiene la montaña? Ya sabemos que la altura de la montaña es la X, ¿sí? Acordémonos que vamos a encontrar es la X, no nos interesa la Y. Si encontramos la Y, pues tendríamos que seguir para encontrar la X. Y si desde el comienzo encontramos la X, pues ya terminamos. ¿Listos? En este caso, la altura de la montaña sería esta y yo voy a mirar más o menos cuánto debe dar. Si nosotros observamos, o si observo mi dibujo, recordemos que en cada cuadrito yo dije que eran 200 metros. O sea, la altura de la montaña sería esta distancia. Aquí, bueno, si tú no lo alcanzas a ver, te invito a que pongas el video en alta definición para que alcances a ver los cuadritos de la cuadrícula. Y verás que aquí hay un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos y un poquito más de medio. O sea, serían 200, 400, 600 y un poquito más de 700 metros. Yo voy a poner aquí como para acordarme y revisar al final. A mí me parece que son 2, 4, 6, 730 metros, más o menos. ¿Sí? Esta es una respuesta aproximada de lo que debe darme, ¿sí? O sea, ya sé cuando haga el ejercicio discúlpenme que me demore, pero es que quiero darles todas estas explicaciones para que ustedes estén seguros de su respuesta. Obviamente yo ya sé que si en mi ejercicio me dice la altura es de 200 metros, ya es imposible que esta línea hubiera medido solamente un cuadrito, porque un cuadrito sería 200 metros. O si me dice la altura es de 1500 metros, es muy poco probable que esta lineecita hubiera medido 7 cuadritos y medio, porque cada cuadrito eran 200 metros, ¿no? Entonces, ya más o menos tengo una respuesta. Ahora sí vamos a empezar con razones trigonométricas. ¿Cómo hacemos? Ya como sabemos que tenemos que hacer un sistema de ecuaciones, entonces buscamos una de las fórmulas que me sirva con las que tenga las dos incógnitas. Voy a trabajar, por ejemplo, con el triángulo rojo. Miren acá. Primero, ¿qué datos conocemos del triángulo rojo? Voy a dejar marcadito ese triángulo rojo mientras que trabaje con él. De este triángulo rojo lo que conocemos sería el ángulo, que mide 43 grados, y las dos incógnitas que yo planteé desde el comienzo las voy a meter en el ejercicio. Entonces,
Ya, bueno, en este triángulo, por ser este ángulo, este sería el cateto opuesto, ¿no? Que es el cateto del triángulo, cateto opuesto del triángulo rojo, pero también es el cateto opuesto del triángulo azul, ¿no? Ese cateto opuesto lo voy a poner, no lo conozco, pero lo voy a poner pues porque es una de las incógnitas, ¿no? Entonces, el cateto opuesto, que es la X, y también voy a meter la Y, que en este caso es exactamente el cateto adyacente de nuestro triángulo, ¿sí? Vamos a trabajar con estas tres. No conocemos dos, pues esa es la idea y por eso es que vamos a hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que conocemos del triángulo rojo. Ahora observemos qué conocemos del triángulo azul o con qué datos vamos a trabajar. Del triángulo azul, que miren que es este, conocemos el ángulo, que es el que mide 23 grados, y no más, ¿sí? Pero vamos a incluir, pues, los datos en donde están mis incógnitas. Y si trabajamos con el triángulo azul, pues nuevamente, en este triángulo que es el azul, este cateto también sería el cateto opuesto. Entonces, vamos a trabajar con el cateto opuesto, que es la X, y además, ¿en dónde está la otra letra? Porque también debemos colocar la otra letra. Miren que la otra letra también está dentro del cateto adyacente, pero cuidado. El cateto adyacente del triángulo azul es todo esto, desde aquí, sería el cateto adyacente, hasta aquí, ¿sí? Todo esto o la medida de todo esto sería el cateto adyacente. Entonces, ¿cómo escribo cuál es el cateto adyacente? Miren que el cateto adyacente no podría poner otra letra porque si no ya serían tres incógnitas, sino que voy a utilizar esta Y que ya tengo. Miren que yo podría decir que el cateto adyacente resulta de la suma de la Y más 1 kilómetro, ¿sí? Porque si sumamos esta partecita con esta otra partecita, pues nos da la medida completa del cateto adyacente. Entonces, aquí sería Y más 1 kilómetro. Voy a escribir Y más 1. No voy a escribir el kilómetro, si tú quieres puedes escribirlo. En este caso no voy a escribir el kilómetro, pero ya debemos tener en cuenta que como la única medida que conocíamos de aquí está en kilómetros, la respuesta al final va a ser en kilómetros. O sea que no nos va a dar 730, sino que si tú pasas esto a kilómetros, voy a escribirlo acá, va a ser 0,73 kilómetros. Esa sería la respuesta en kilómetros. No va a ser 700 metros, o sea, algo aproximado, sino en kilómetros sería 0,73, que bueno, esto ya sería conversión de unidades, que no me voy a tardar porque ya sabrás cuánto dura este video, ¿no? Listos, ya escribimos lo que conocemos. Ahora, ¿cuál fórmula utilizamos? Pues la que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué cuál es? Pues la tangente. Voy a escribirla aquí en la mitad. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como vamos a trabajar sistemas de ecuaciones, por eso es que estoy trabajando a la vez con mi primera ecuación, que esta va a ser la primera, la que dé de acá, y mi segunda ecuación, la del triángulo azul. ¿Listos? Entonces, con el triángulo rojo, si reemplazamos nuestros datos, ¿cómo nos quedaría? Tangente del ángulo, o sea, tangente de 43, es igual arriba cateto opuesto, o sea, X, sobre abajo cateto adyacente, o sea, Y. Listos, ya tenemos nuestra primera ecuación que efectivamente pues tiene las dos incógnitas. Por eso es que aquí dentro de los datos teníamos que colocar eso, ¿no? El cateto opuesto donde estaba una incógnita y el cateto adyacente donde estaba la otra, y lo mismo en esta otra ecuación. Entonces aquí también pues reemplazamos con la misma porque también es cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Entonces aquí con la tangente escribiríamos tangente del ángulo, en este caso el ángulo del triángulo azul era 23 grados, igual arriba cateto opuesto que es la X sobre y abajo cateto adyacente que sería Y más 1. Aquí ya tenemos las dos ecuaciones. De una vez voy a decir que esta sería la ecuación número 1 y que esta sería la ecuación número 2. Vamos a resolver este sistema de dos ecuaciones con alguno de los métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Si tienes dudas en lo que voy a decirte, aunque voy a tratar de explicártelo bien, por aquí te dejo el curso de sistemas de ecuaciones. Bueno, voy a utilizar el método de igualación. Por aquí voy a escribir método de igualación. ¿Sí? Recordemos cómo se utiliza el método de igualación. Lo que se hace es que en las dos ecuaciones vamos a despejar la misma incógnita o la misma letra.
Miren que aquí me queda facilísimo despejar la x. ¿Por qué? Porque si solamente la y que está dividiendo la paso a multiplicar, me queda despejada la x. Y lo mismo sucede en este caso con la otra ecuación. Miren que la x está dividiéndose entre y más 1. Si este y más 1 lo paso para el otro lado a multiplicar, me queda despejada la x. Y ya les voy a seguir explicando, ¿no? Primer paso, despejar una letra. Entonces, en la primera ecuación voy a seguir trabajando con rojo, en la segunda voy a seguir trabajando con azul para que vayas comprendiendo, ¿no? Aquí, para despejar la x, pues esta y que está dividiendo la pasamos a multiplicar, entonces me quedaría y por tangente de 43 igual a la letra x. Ya está despejada la letra x, ahora hacemos lo mismo en la segunda ecuación. Entonces, aquí, este y más 1 que todo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Como son dos términos, los voy a poner entre paréntesis. O sea, desde aquí podemos poner el paréntesis, todo lo vamos a pasar a multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría? Este y más 1 queda multiplicando a la tangente de 23 grados y eso es igual a x. Ya hicimos el primer paso que era despejar la misma letra. Miren que aquí está despejada la x y aquí también está despejada la letra x. Por eso se llama el método de igualación, porque vamos a igualar. Obviamente nosotros ya sabemos que x es lo mismo que x. Y como la x es lo mismo que la x, pues entonces esto que es x es lo mismo que esto que también es x. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo que esto es x? Porque aquí dice la x es igual a esto. O sea, esto es x. Aquí también dice la x es igual a esto. O sea, que esto es x. ¿Qué es lo que voy a escribir? Que la x es igual a x. O sea, que esta x es igual a esta x. Eso es lo que voy a escribir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar. Aquí les voy escribiendo los pasos. A mí cuando yo estoy resolviendo un ejercicio, me gusta escribir los pasos, lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para cuando uno esté estudiando, uno no se quede pensando, oye, ¿y aquí de dónde resultó eso? Más bien, vamos escribiendo qué vamos haciendo. Entonces voy a escribir que voy a igualar. Voy a igualar estas dos. Ya voy a escribir todo con azul para no estar cambiando de color, ¿no? Entonces, esto que es la x, esto es x, y por tangente de 43 sería igual a esto otro que también es x, o sea, y más 1 por la tangente de 23 grados. Y listos. ¿Qué es lo que acabé de hacer? Que aquí tenía una ecuación con dos incógnitas y otra ecuación con dos incógnitas, lo mismo aquí, y cuando igualamos, ya ahora tenemos una sola ecuación con una sola letrica. Miren que aquí está solamente la y, obviamente pues la tangente es una operación, ¿no? Que se le va a hacer al ángulo. Entonces esa tangente pues lo podemos hacer en la calculadora. Aquí también tenemos solamente la y, o sea, miren que aquí ya no está la x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resolver esta ecuación. Cuando uno no necesita la respuesta tan exacta, ¿sí? Por ejemplo, si uno, en este caso va a dar en kilómetros, si uno necesita la respuesta pues aproximada, o sea, por ejemplo, supongamos que la respuesta exacta fueran 0,743 kilómetros y yo no la quiero tan exacta y la quiero, por ejemplo, 0, se me olvidó el número que les dije. Supongamos que la respuesta correcta es 0,73258. Si hacemos lo que les voy a decir ahorita, de pronto no nos da exacta, pero nos daría, por ejemplo, 0,731, por ejemplo, ¿sí? Generalmente uno cuando escribe la respuesta no escribe todos los decimales, sino 3. Entonces, no nos va a dar la respuesta exacta, pero sí nos va a dar una muy aproximada. ¿Qué es lo que yo les recomiendo en estos casos? Que esto, que es una operación, la tangente de 43, y esta, la tangente de 23, podemos hacerla de una vez en la calculadora y nos va a quedar mucho más fácil resolver esto, ¿sí? Eso es si no necesitas que sea tan aproximada. Yo como quiero la respuesta exacta, entonces voy a seguir dejando la tangente de 43 y la tangente de 23, ¿no? Debemos centrarnos en que vamos a despejar la letra y. Miren que aquí está y aquí también está, ¿no? Acordémonos que cuando hay varias letras, se pasan todas para un lado y los números para el otro, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Primero que todo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues aquí las operaciones, porque aquí hay una multiplicación. La tangente de 23 está multiplicando al y más 1. Acordémonos que aplicamos la distributiva, entonces multiplicamos la tangente por la primera letra
y también, en este caso, por el número. ¿Y cómo nos queda? Esto lo voy a dejar igual. Y por tangente de 43 grados, y aquí voy a multiplicar, ¿para qué? Para separar esto, ¿sí? Entonces, y por la tangente, pues queda eso, ¿no? Y por la tangente de 23 más 1 por la tangente de 23, ¿cuánto es? Pues 1 por tangente de 23 sería tangente de 23 grados. Aquí ya tengo todos los términos separados. Debo fijarme es en cuáles términos tienen la letra y cuáles no. En este caso, este término tiene la letra Y, este también y este no. Como te decía, lo que hacemos es pasar los números para un lado y las letras para el otro, los términos que tienen la letra. Entonces, este término que tiene la letra lo voy a pasar para el otro lado para que aquí me queden todos los que tienen la Y. Entonces, ¿cómo nos queda? Este Y por tangente de 43 queda igual porque no va a cambiar. Este que cambia de lado cambia de signo, ¿no? O sea, estaba sumando, pasa a restar. No estaba sumando, pasa a restar. Igual a este término. ¿Para qué dejamos los términos con la Y a un solo lado? En este caso sería para factorizar la Y. ¿Para qué factorizamos la Y? Porque aquí hay dos términos con la Y. Si la factorizamos, pues ya nos queda una sola Y para despejarla, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a factorizar la letra Y, porque aquí está la letra Y y aquí también. Entonces quedaría esa Y, que es el factor común, la factorizamos. Y factor de, aquí escribimos esto sin la Y, ¿no? Esto, al quitarle la Y, nos queda tangente de 43 menos esto, al quitarle la Y, nos queda tangente de 23. ¿Sí? O podemos decir, esto dividido en Y da tangente de 43, esto dividido en Y da tangente de 23, igual a la tangente de 23. Listos. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Miren que ya está una sola vez la Y, ahora sí la despejamos. ¿Qué hacemos? Todo este paréntesis que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. O sea, aquí me quedaría Y igual a esta tangente de 23 y todo esto va a pasar aquí a dividir. Entonces, tangente de 43 menos tangente de 23. Eso queda dividiendo, ¿sí? Ya despejamos la Y, ahora sí, ya podemos hacer esta operación para mirar cuánto valía la letra Y, ¿sí? Esto lo hacemos en la calculadora. Cuidado cuando hagamos esto en la calculadora. Yo le recomiendo a mis estudiantes, porque generalmente muchos estudiantes en esto se equivocan. Si quieres te invito, coge tu calculadora, haz esta operación y muy probablemente, no es que no confíe en ti, sino que la mayoría de estudiantes cometen errores con la calculadora. Bueno, una recomendación que yo te doy. Esta operación la puedes hacer aparte de lo que está arriba y aparte de lo que está abajo. Pero si quieres hacer toda la operación de una vez, te voy a enseñar cómo se hace. Bueno, ahí es que tener cuidado. Si tu calculadora abre paréntesis, ya te voy a decir como la mía. Bueno, entonces voy a escribir esto en mi calculadora. Aquí sería tangente de 23. Entonces, tangente. Si en tu calculadora pasa lo mismo que en la mía, que es que se abre paréntesis, tenemos que acordarnos que apenas escribamos el ángulo, tenemos que cerrar ese paréntesis porque si no, ahí nos va a quedar mal. Bueno, algo importante también es que esto, como en el denominador hay dos términos, hay que a la calculadora decirle a la calculadora, todo eso va abajo y para eso vamos a agregar este paréntesis. Bueno, entonces, tangente de 23, cerramos el paréntesis si nos lo abrió la calculadora, ¿sí? Los grados no hay necesidad de escribirlos porque ya la calculadora está en el modo grados, ¿no? Dividido, abrimos este paréntesis, tangente de 43. Tangente de 43, cerramos el paréntesis del ángulo, menos tangente de 23, cerramos el paréntesis del ángulo y cerramos este paréntesis. Entonces nos quedan dos paréntesis cerrados, ¿no? Ahora sí, oprimimos igual y eso nos da 0,8355. Incluso voy a escribir otra cifra decimal, el 1. ¿Esto qué era? Era kilómetros, ¿sí? ¿Qué nos dio aquí? La Y. ¿Qué era lo que teníamos que encontrar? Mostrar si era la Y. No era la Y, era la X, ¿sí? Cuidado porque tenemos que encontrar es la X, que es la altura, ¿no? Muchas veces de pronto tendríamos que ver, si nos hubieran preguntado cuál es la distancia entre la base de la montaña y bueno, en este caso no, pero algunas veces sí nos van a preguntar, por ejemplo, la Y, ¿sí?
Como tenemos que encontrar la X, lo bueno es que ya sabemos cuánto vale la Y. Como ya sabemos cuánto vale la Y, podemos reemplazarla en cualquiera de las ecuaciones que tenemos aquí. Yo te recomiendo pues que lo reemplaces en donde empezamos, aquí, esta que era la ecuación 1 o esta que era la ecuación 2. En cualquiera de las dos, si reemplazamos la Y, nos va a dar el valor de X y nos va a dar bien. Bueno, generalmente yo lo que hago es buscar la ecuación más fácil, o sea, la más pequeñita. En este caso, esta sería la más pequeña. Voy a reemplazarla aquí. También se puede aquí, no hay problema. Si quieres, puedes probar. Bueno, entonces voy a reemplazar la letra Y aquí en la primera ecuación y de una vez escribo eso. Con negro, porque en todo lado escribí con negro, ¿no? Reemplazo Y en la ecuación número 1. ¿Cuál es la ecuación número 1? Voy a volverla a copiar. Tangente de 43 igual a X sobre Y. Bueno, esto me quedó mal porque no debió haber sido ahí, sino aquí, ¿no? Recuerden que el igual debe ir en la mitad de la división, ¿no? Aquí incluso podríamos haber reemplazado la Y en esta ecuación, aquí donde despejé, pues porque me hubiera quedado más fácil, ¿no? Pero bueno, se puede en cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la Y, que ya sé que vale esto, acá. Entonces, pues hago eso, ¿no? Aquí quedaría tangente de 43 igual a X sobre, y voy a reemplazar la Y porque ya sé cuánto vale, 0,83551. ¿Qué hago? Despejo la X para encontrar el valor de la X. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar por la tangente de 43 y eso será el valor de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacer esa operación, ¿no? Entonces, 0, bueno, en mi país es coma, pero pues si tu país es punto para los decimales, escribes punto, ¿no? 83551 multiplicado por la tangente de 43 grados, cerramos el paréntesis que nos abrió la calculadora y eso nos da 0,7791 kilómetros, igual a X. Y ahora sí, miramos a ver si es lógico que nos dé 0,77. Esto en kilómetros, ¿qué quiere decir? Si lo pasamos a metros, que es como más fácil de ver, esto sería correr la coma 3 veces, o sea, voy a escribir esto en metros. Esto en metros sería 779,1 metros, ¿sí? Eso ya es de factores de conversión, ¿no? 779 metros, ¿cuánto nos había dado en el gráfico? Todo eso que hicimos. 730 metros, o sea que sí, más o menos vamos bien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? 779 metros fue que dio, ¿no? Lo que quiere decir el ejercicio es que esta línea más o menos pues mediría casi 4 cuadritos, que efectivamente es lo que yo veo aquí, ¿no? Mide casi 4 cuadritos. Como te decía, una respuesta ilógica sería 100 o 200 o 300 o 2000 o 5 o 20, ¿sí? Todas esas respuestas hubieran sido ilógicas, ¿listos? Entonces ya ahora sí terminamos. Lo que tenemos que hacer ahora sería escribir la respuesta con palabras. ¿Cómo se escribiría? Más o menos así, la altura de la montaña es de 779,1 metros. Me parece mejor escribirlo en metros porque lo comprende uno mucho mejor. Bueno, ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques, ¿sí? Que es similar al que hicimos, pues la idea es que tú lo leas. Te invito a que hagas el dibujo bien hechecito para que tengas la idea de más o menos si te quedó bien o no hecho el ejercicio. Pero bueno, la respuesta, ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Obviamente, pues yo hice el dibujo bien bonito, ¿sí? ¿Qué decía en este caso? Desde un barco se divisa la punta de una montaña. Entonces, pues aquí está el barquito y se divisa la punta de la montaña con un ángulo de elevación de 24 grados. Este triángulo, que es el triángulo grande que se formó, le vamos a llamar el triángulo azul, o yo le voy a llamar el triángulo azul para que sepas siempre que los datos de este triángulo son los del triángulo azul y este triangulito que está aquí le voy a llamar el triángulo verde. Bueno, entonces aquí como es el triángulo azul, pues este es el ángulo del triángulo azul y además dice que si el barco se acerca a 300 metros, o sea, estaba por aquí, y si se acercó más o menos hasta aquí, a una distancia de 300 metros, el ángulo de elevación será de 36 grados. O sea, desde aquí el ángulo de elevación,
que sería del triángulo verde, es de 36 grados. La pregunta es calcular la altura de la montaña. En este caso, nuevamente, miren que este sería el cateto opuesto para los dos, este sería el cateto adyacente. Pues aquí simplemente completé el cateto adyacente mirando que esto es Y, era muy similar al que yo hice, ¿no? Primero los datos del triángulo verde, conocemos el ángulo que mide 36 grados, el cateto, este sería el cateto opuesto, y la Y, sería el cateto adyacente, ¿no? Cateto opuesto, X, cateto adyacente, Y. Ahora en el triángulo azul, el ángulo 24 grados, cateto opuesto es el mismo, que en este caso es X, pero el cateto adyacente es todo este lado, que resulta de 300 más Y, ¿no? Y más 300 o 300 más Y, como queramos verlo. Nuevamente vamos a utilizar la tangente porque es la que tiene cateto opuesto y cateto adyacente. Reemplazamos tangente del ángulo, 36 grados. Arriba cateto opuesto, que es la X. Abajo cateto adyacente, que es la Y. Lo mismo en la segunda ecuación. Tangente del ángulo, el ángulo mide 24 grados. Arriba cateto opuesto, que es la X. Y abajo cateto adyacente, que es Y más 300 metros. En este caso sí escribí los 300 metros. En las dos, lo primero que se hace es despejar una letra, que la más fácil es la X, pasando esta Y a multiplicar, y aquí pasando este Y más 300, que quedaría entre paréntesis, pasándolo a multiplicar. En este caso lo pasé a multiplicar aquí. Recuerda que se puede multiplicar al comienzo o al final, la multiplicación es conmutativa, entonces no hay problema. Bueno, ya está despejada la X. Como la X es esto, y la X también es esto, ¿sí? Porque aquí dice la X es esto, la X es esto, igualamos esos dos estos. Primero, Y por tangente de 36 y tangente de 24 por Y más 300 metros. Hacemos lo mismo que yo hice en el ejercicio, que es aquí aplicar la distributiva, la tangente se multiplica por la Y y se multiplica por 300. Esto queda igual, tangente de 24 por Y, pues es Y por tangente de 24. Tangente de 24 por 300, pues es 300 por tangente de 24. Generalmente lo que va a multiplicar a la tangente o al seno, a cualquier trigonométrica, recuerda que se escribe al comienzo, o sea, a la izquierda, para no confundirnos, ¿no? Lo mismo, pasamos los términos con la Y para un lado y los que no la tienen para el otro. En este caso, este término tiene la Y y este también, o sea que este que está sumando pasa a restar. Este queda aquí. Bueno, aquí borré esto, entonces lo vuelvo a escribir. Aquí era metros y aquí era tangente. Aquí factorizamos la Y, esta la factorizamos, aquí quedaría tangente de 36 menos tangente de 24, y nuevamente esto que está multiplicando pasa aquí a dividir todo igualito. Cuidado con la calculadora, recuerda que la recomendación es hacerle un paréntesis aquí para que la calculadora sepa que todo esto queda dividiendo, ¿no? Y igual a 474, pero revisamos qué era la Y. La Y era esto, y necesitamos saber la altura de la montaña, otra vez necesitamos saber la X. En este caso, pues lo de siempre, ¿no? Se reemplaza, en este caso la reemplacé en la ecuación 1, que tú puedes, bueno, vamos a revisar cuál es la ecuación 1. Y por tangente de 36 igual a X, pero ya sabes que se puede reemplazar en cualquiera, ¿no? Y por tangente de 36 igual a X, reemplazamos la Y por 474,80. Aquí escribí 80, pues como para que sepamos que son 474 metros y 80 centímetros, ¿no? Así es que se ve. Aquí multiplicamos y nos da 344,96, que ya escribimos eso en la respuesta, ¿no? La idea es que al final uno revise, ¿no? Aquí dice 344 metros, yo no me acuerdo cuántos metros fue. Aquí esto mide 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, cada cuadrito medía 50. Y pues si contamos aquí, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y como 370. ¿Cuánto fue que dio? Se me olvidó. 344. Bien, ¿listos? Me alegra mucho que hayas llegado hasta esta parte del video porque eso quiere decir que practicaste, que te gustó mi forma de explicar y eso me alegra mucho. Si te gustó mi forma de explicar, te invito a que veas el curso completo de todo lo de razones trigonométricas para que te vuelvas experto o experta. También aquí te dejo algunos videos que estoy segurísimo que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, compartir este video con tus compañeros, darle like al video, suscribirte al canal y no siendo más, bye bye.